Bienvenidos a esta clase de la Escuela Apostólica de las Escuelas. Llamativamente ya estamos casi llegando a nuestro fin de año, ha pasado el tiempo rapidísimo. Nos quedan solamente la clase de hoy, la del 8 y la del 15, porque el 22 es el examen final. Como les decía el grupo anterior, no se desesperen ni se asusten, porque algunos piensan que quedan muchos temas, y realmente quedan muchos temas para este último examen, pero no voy a tomar todos los temas. Ya la semana que viene les va a llegar el anuncio, no todos los temas van a estar incluidos en el examen. Hay algunas enseñanzas asincrónicas que se van a publicar del Dr. Ben, que son bastante proféticas, no son doctrinales, así que no las voy a evaluar. Y sí, lo que les comentaba y los entusiasmo a que no se pierdan lo que vamos a ministrar el lunes que viene, que vamos a hablar de ser circuncidados, de qué tiene que ver la circuncisión con este tiempo, y es un mensaje muy fuerte y una linda manera de ir terminando el año, porque venimos hablando mucho de hijos durante el año, y también para que se establezca esta cultura apostólica hay cosas que deben ser cortadas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la circuncisión tiene que ver también con la carne. Hay cosas que no podemos movernos ya más en la carne si queremos ver la obra del Espíritu en nosotros, dentro de nosotros y en nuestro medio. Y la cultura o la comunidad apostólica es una obra realmente del Espíritu. Voy a ir muy rápido a las slides, al PowerPoint, donde dejamos en la clase anterior. Acuérdense de ver la clase anterior, porque no pude cubrir todo lo que quería, así que ahora necesito avanzar bastante profundo en el pilar número 2, que es el compañerismo, y luego entrar al número 3, que es el partimiento del pan. Con eso voy a terminar. Los dejo para que estudien profundamente, de manera asincrónica, el cuarto pilar, que son las oraciones, que si no recuerdo mal, sí, estoy bien, ¿no? Samantha es el pastor Tinus que lo enseña y da un montón de tipos de oraciones y bien completo, así que con eso van a tener suficiente, no me da para otro lunes dedicarlo a esto. Lo último que compartimos en la clase anterior lo vemos rápidamente, vamos a una filmina anterior, que es el significado. Hay 3 formas de definir la palabra compañerismo. Bueno, ahí están mal los números, pero se repite el 1, pero es 1, 2 y 3. La primera forma es compañerismo, quiere decir participación conjunta. Es decir, la manera en cómo Dios quiere manifestarse en esta estación nunca es de manera individual, sino que es en un cuerpo. Dios no puede nada, ninguna doctrina, yo me atrevería a decir que no hay doctrina posible de ser manifestada en esta estación de manera aislada a un individuo. Todo tiene que verse manifestado, realizado, evidenciado en un cuerpo. Número 2, tiene que ver con intimidad, la palabra compañerismo, o sea, una koinonía, una asociación en comunidad, un estar unidos de manera más profunda, un nivel superior o una dimensión superior de relación. Compartíamos, después lo van a poder escuchar en la clase anterior, que por algo hablamos mucho de mesa en esta estación. Y yo les decía esta metáfora, que en la estación anterior o en el modelo de iglesia, y a veces ahora también, porque no hay otra forma de sentarnos, se sentaban todos los hermanos y el predicador mirando hacia el predicador. O sea que el único que podía ver las caras de los creyentes, o sea, de los hermanos, de los hijos espirituales, de los miembros de la iglesia, era el predicador. Pero ahora, si provocamos momentos de compartir, porque dice que la iglesia primitiva recibía la palabra en el templo, pero luego partían el pan en las casas. Si provocamos momentos de compartir, como es este, yo ahora le puedo ver la cara a todos ustedes, y ustedes a mí, y ustedes entre ustedes por la pantalla. Pero si estuviéramos de manera presencial, y en algún momento vamos a dar una charla presencial, va a estar buenísimo, con los que podamos, uno puede hacerlo en una ronda y se ve la cara uno a otro. Eso habla de vulnerabilidad. Eso habla de la necesidad de transparencia. En esta estación ya no vamos a poder escondernos ni pretender ser algo que no somos, porque todo saldrá a la luz. Lo mío, lo de ustedes, lo del predicador más famoso, todo tiene que salir a la luz y es necesario. Yo no me puedo esconder porque soy el predicador y estoy escondido detrás de un púlpito. Tampoco me puedo esconder porque soy un miembro y me hago chiquito al fondo de esa gran congregación. Todo será expuesto en este espíritu de koinonía.
Y la tercera definición tiene mucho que ver, que es coyuntura, participación o relación íntima. O sea que no solamente estoy unido a una común unión, sino también formo parte como una coyuntura, como alguien que ocupa un lugar de enlace, de conexión con otras partes del cuerpo en ese compañerismo. Vamos a ir a lo más lindo, que es la parte más linda de este pilar, que son los beneficios. Cada uno de estos pilares nos va a traer beneficios. Y el beneficio del compañerismo y la asociación son tremendos. Entonces, todos estamos de acuerdo que debe haber una asociación con el cuerpo de Cristo sobre la tierra, Él siendo la cabeza, nosotros los miembros, pero también esa asociación debe existir con el hombre establecido, ¿sí? Con el Padre, con el Querux. Y luego vamos a desplegar un poquito más profundamente este punto que es bien revelador e interesante. Todos los efectos se producirán, todos estos siguientes efectos que vamos a describir ahora, se van a producir cuando hay un verdadero compañerismo en el cuerpo de Cristo, no un compañerismo fingido. Las cartas apostólicas hablan de que no tengamos un amor fingido. No un compañerismo de tratar de pretender ser alguien que no soy, o que tengo un sentimiento que no tengo, o que escondo cosas abajo de la alfombra, o escondo cosas debajo de mi careta de hacerme el gran predicador, o la gran cristiana, o el gran cristiano. No, sino con un espíritu sincero, transparente, según quién soy, con mis defectos y con mis debilidades, porque la idea también del compañerismo y sobre todo del pilar del partimiento del pan es operar como operaba Pablo, que a nadie veía según la carne, sino según el Espíritu, según Cristo. Entonces, el primer efecto es la unción. Hay una unción que se desata en el compañerismo. Esta unción la vimos y la vemos en los 120 congregados ahí en el libro de los Hechos. Se desató una unción especial. Esta unción la vemos también en la armonía que había, que describe el Salmo 133. Cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es allí donde Él manda la bendición, es allí donde Él manda su unción, ¿sí? Entonces hay un secreto importante, hay una química importante en el compañerismo que hace que Dios quiera soltar su bendición. En los 120 no estaban amontonados, estaban en acuerdo, esperando la promesa de que Cristo les había dejado. Les enviaré el Paracleto, otro consolador. Estaban unánimes, no estaban solamente amontonados, porque amontonados pueden estar sindicalistas, amontonados pueden estar políticos, amontonados pueden estar mirando no sé, a los Rolling Stones. Hay muchas formas de estar amontonados. Los pobres jubilados cuando hacían las tremendas colas en el banco estaban amontonados y no estaban unidos en un mismo espíritu. Cada uno pensaba lo que cada uno quería pensar, ¿sí? Entonces no necesariamente cuando vemos una gran congregación o un gran estadio lleno de gente esperando sanidad, no quiere decir que todos estén unidos en el espíritu. Estos 120 sí lo estaban. Por eso produjeron una gloria muy especial y una unción muy especial los atrajo. Todos deseaban, esperaban, tenían su fe, esperando algo que les había prometido Cristo. ¿Sí? Es como que extrajeron, como que provocaron que eso se haga una realidad en sus vidas por la fe que ellos tenían. ¿Sí? Es como que, a ver cómo le puedo decir, realmente en esta estación debemos entender que para que se produzca algo fuerte en las congregaciones, en las comunidades, tiene que ocurrir que cuando hay un querux que nos suelta de verdad divina, que nos suelta el discernimiento del kairos de este tiempo, yo tengo que extraerle a esa unción, como aquel que agarra la naranja y no la mira solamente, sino que la agarra y la exprime, y la exprime, y la exprime. ¿Para qué? Para sacarle los beneficios a la naranja. Yo no puedo estar ante un querux, un hombre de Dios de esta época, como puede ser el Dr. Ben, que es el que más nombramos porque es quien ha fundado, ha traído esta doctrina y este fundamento a esta parte del planeta. Yo no puedo escucharlo a él y quedarme así y decir,
ay, qué linda la palabra, cómo ministra. No, tengo que tener una actitud aguerrida de extraer lo que hay en él. Y decir, esto es para mi vida, voy a dejar que esto me transforme. Voy a tratar de recibirlo. De recibir para que haga una operatividad, me limpie, porque la palabra viene a limpiarnos, viene a lavarnos. Hay gente que va a la iglesia y escucha al predicador y dice, me está acusando, me está juzgando. No, la palabra te quiere limpiar, te quiere lavar. Si te sentiste desnudo, si te sentiste sucio, no es para que te sientas juzgado, es para que la palabra te lave. No importa el cargo o el rango que tengas, como decía la pastora Marta, no importa qué seas en el reino o qué eras en la estación anterior. Lo importante es que sos un hijo y todos somos hijos y todos necesitamos ser lavados, del primero al último, del que tenga o se crea tener el más alto rango hasta el que recién está empezando en el reino. Entonces, ahí es cuando se desata la unción, cuando hay una actitud aguerrida de querer extraerle a ese orador, a ese querux, a ese predicador, a decir, me encanta esa frase que está mucho en la Biblia, habla que tu siervo oye. Pero también les puede pasar con un niño de sus casas, con un nieto, con un hijo, con un adolescente que de repente abre su boca y es como Dios mismo hablándote a tu boca y tenés que discernir, identificar que es la voz de Dios hablando en tu corazón, dejar de hacer lo que estás haciendo, decir, voy a detenerme, ¿qué dijiste? ¿Cómo dijiste? Y sentir que Dios me está hablando, porque Dios así se va a manifestar en estos posteriores tiempos, dijo, de la boca de los que maman, perfeccionaste la alabanza, nuestros hijos soñarán sueños, nuestros ancianos, todos van a activarse, se va a activar algo, no solamente el que está atrás de un púlpito. Y debemos identificar, porque ahí se suelta una unción verdadera. Entonces, ellos compartían el mismo lugar físicamente. Es necesario estar físicamente unidos muchas veces, por eso digo, al momento estaría bueno hacer una escuela también, estar juntos físicamente, pero lo más importante es que estaban unidos espiritualmente. Había un acuerdo en el corazón. Dice, me encanta este versículo, el otro día lo compartíamos en una reunión de oración con nuestra casa de fe, que dice, el típico versículo que dice, que si 2 o 3 se reunieran en su nombre y estuvieran de acuerdo en su nombre, muchas veces no se produjo resultados en las oraciones porque estuvimos orando lo mismo, pero no había un acuerdo en el nombre. ¿Qué es el nombre? El carácter, la naturaleza de Cristo, el ADN de Cristo. Debemos ser impactados, transformados, debemos ser cada día más parecidos a ese Cristo que nos dio un nombre y llevar con altura, con dignidad, el apellido que tenemos por ser hijos del Padre. Dice que somos herederos, que recibimos la herencia del Padre, pero que somos coherederos con Cristo. O sea que estamos sentados en un lugar de gobierno junto a Cristo. O sea que compartimos ese lugar de herencia con el Hijo de Dios por ser nosotros también hijos, no por nuestros méritos, sino porque Él nos hizo merecedores de ese lugar. Entonces, seamos dignos del apellido que portamos, del apellido que llevamos, seamos dignos de la mesa. Demos dignidad a la mesa donde estamos sentados, que es la mesa de nuestro Padre Celestial, más allá de que todos pueden tener padres espirituales diferentes en esta clase. En última instancia, el Padre Supremo es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios. Entonces, no era solamente un compartir físico, sino que estaban unidos en el nombre, en el acuerdo, como creyentes que estaban esperando esa manifestación del Espíritu Santo. Y de repente dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo, provocó una gloria tremenda, pero no solamente fue porque esperaron y oraron, sino porque perseveraban en las doctrinas, tenían compañerismo, partían el pan, ¿sí? Recibían lo que se recibía en el templo como doctrina, pero luego iban a las casas a seguir partiendo el pan. No es solamente porque oraban y esperaron ahí en el aposento alto, sino porque había algo cotidiano que se iba moviendo, manifestando y realizando. No era solamente lo del aposento, sino que era algo diario, continuo y perseverante. Y también dice que
recibían con alegría la palabra que se les daba. Debemos volver a un espíritu gozoso, alegre, que no vemos la hora de escuchar la palabra, que no vemos la hora de estar congregados con nuestros hermanos, con nuestra familia espiritual, que no vemos la hora de llegar a la iglesia lo más puntual posible, que no vemos la hora de irnos, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir una vida de familia real. Y no que sea un peso la actividad como algo religioso, ritualista y aburrido. No, que sea una verdadera vida de familia, donde quiero ir para alabar a Dios, donde quiero ir para agradecerle a Dios por lo que me ha bendecido durante la semana, pero también quiero ir para ayudar a alguien, para orar por alguien, para darle aliento a alguien que yo sé que necesita mi aliento, para dar una palabra, para que Dios me use, para lo que fuere. Quiero ir a ser de bendición y no solamente a recibir una bendición. Este es el mover de unción. Tenemos ejemplos en la Biblia de esto de un soltar de unción. Por ejemplo, cuando Cornelio cuando se unió con Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon la palabra en la casa de Cornelio. La palabra fue soltada, hubo un acuerdo y se desató una unción. Dice que los de la circuncisión se maravillaron. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo era derramado en los gentiles, sobre todos en los que estaban allí reunidos, y comenzaron a magnificar a Dios. El compañerismo de Pedro con Cornelio le dio la bienvenida, invitó al Espíritu Santo en medio de ellos. Y es el Espíritu Santo no solo vino sobre los que creían, sino que aún, no solo vino sobre los judíos, sino que vino aún hasta sobre los gentiles. Y fueron maravillados. Algo tremendo se produjo en medio de ellos. Otro ejemplo es el de Elías y la comunión que él tenía con Eliseo. No sé si está en la próxima slide. Ah, sí, ahí está. En 2 Reyes 2, 9 y 15, en el 9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y acá hay algo para corregir, ¿no? No de la Biblia, obviamente, qué sé yo para corregir la Biblia, sino de algunos malos conceptos. Muchas veces se predicó que Eliseo le pidió una doble porción de la unción a Elías. Acá no dice de la unción, dice del espíritu de su padre, que es mucho más que la unción. Es mucho más. Que le haya pedido, si pídeme lo que quieras, ¿qué quiero? Eliseo diciéndole, dame una doble porción de tu espíritu, Eliseo le está diciendo, te quiero a vos y más que vos. ¿Sí? Porque una doble porción de tu espíritu quiere decir que lo que hay en vos, el espíritu que hay en vos, la gracia que fue soltada, el llamamiento, lo que Dios tiene, la porción de Dios que Dios tuvo para tu vida, la quiero en mí, pero encima la quiero doble. No le está diciendo solo la unción para hacer milagros, la unción para el ministerio, no, le está diciendo de tu espíritu. Imprégname con tu espíritu, imprégname con quien tú eres. Y esa es la verdadera paternidad. Quiera Dios que todos podamos alcanzar esto, no recibir solo de nuestro Padre la palabra. ¿Sí? Cuando un padre espiritual, cuando un querubs, cuando un hombre establecido habla, la palabra la reciben muchos, pero no todos los que la reciben son hijos. Cuando yo recibo la palabra de mi padre, no la recibo igual que cuando recibo la palabra de otro orador. Cuando es mi padre el que habla, hay algo en los tuétanos, en la coyuntura, más profundo que me ocurre, que o me debería ocurrir siempre, que cuando escucho la de otro orador. ¿Sí? Porque debo permitir que no solo me brinde la palabra presente, sino que me brinde algo de quién Él es a mi vida y su espíritu toque mi vida. O sea, la porción de Cristo en Él, la madurez que Él alcanzó, el discernimiento por la experiencia y por la circuncisión que hizo con su corazón, me impacte de tal manera que venga a transformar mi vida y yo discierno que es Dios mismo operando en mi vida, porque no es una palabra de hombre, sino que la recibo como palabra de Dios mismo, como después vamos a ver que hacían los tesanolicenses. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dijo a los corintios, ustedes pueden tener 1000 ayos, 1000 instructores, 1000 maestros,
1000 mentores, pero solo un padre, yo los engendré. O sea, cuando hablan todos los maestros que escuchan, cuando escuchan a Apolos, a Cefas, puede ser muy lindo, les puede ayudar a corregir cosas, a aprender, a ser edificados. Pero cuando hablo yo sufro dolores de parto por ustedes. Yo los engendro. Cuando hablo yo, hay algo en el mover espiritual que se produce que no se va a producir cuando hable otro. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Miren qué tremendo habrá sido la impartición. Se habla de que el manto fue soltado de Elías a Eliseo, pero el manto viene a ser un símbolo de que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, Elías se fue de esta tierra, pero el espíritu de él, el manto de él, reposó sobre Eliseo y fue identificado, dieron evidencia los otros profetas, se dieron cuenta los otros profetas, dieron testimonio de que esto era una realidad. Entonces, siempre cuando Dios opera, Él quiere operar en esta estación en una comunidad, en medio del compañerismo de unos con otros. Ahí es donde Dios opera y ahí es donde viene la unción. Lo mismo con Moisés, con los 70 ancianos. Dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo hizo reposar en los ancianos. De tal padre, tal hijo, de tal hombre establecido, así los que lo siguen. Una porción de ese espíritu, lo que estaba en Moisés, lo puso en el espíritu de los ancianos que le iban a llevar, que iban a ser la compañía del segundo hombre, que iban a llevar adelante la tarea del ministerio. Otro beneficio es la fortaleza, ahí está como número 2. La fortaleza, el compañerismo trae fortaleza. Es una obviedad. Lo que yo pretendo hacer solo es mucho más fácil hacerlo con un cuerpo, con un equipo que me ayude a realizarlo. Fortaleza aún para tratar con enemigos que quieran avanzar en su contra. La matemática de Levíticos 26:8 dice que 5 persiguen a 100, pero 100 persiguen a 10.000. 5 que persiguen a 100 podríamos hablar de tu casa natural, ¿sí? Si tenés la bendición de tener tu esposo creyente, o de tus hijos, o de con quien te congregues desde lo natural, quizás puedas alcanzar a perseguir a 100 enemigos. Pero si vos como casa natural encima te unís a un templo de casa espiritual y encima de esa casa espiritual se une a plataformas como esta de una iglesia ciudad donde también tenemos otras naciones, vamos a poder lograr en unidad, en una misma mentalidad, en un mismo espíritu, perseguir a 10.000, perseguir a muchos más. Eclesiastés 4:11, 12, hermosos son esos dos versículos que dicen, también si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Esto es muy típico cuando hace mucho frío, no es lo mismo dormir solo que dormir a alguien que te caliente los pies. ¿Cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es hermoso tener matrimonios unidos en un mismo sentir. Pero a veces alguien que no está casado también puede estar unido en pacto ministerialmente o por amistad. Hay gente que realmente tiene amistades de fierro, donde juntos oran, juntos se ministran, juntos se dan palabra. Ni uno es la autoridad del otro, simplemente son 2 hermanos en la fe, pero son sólidos y son cordón entre los dobleces, porque aunque haya 2, el tercero es Dios mismo, es Cristo mismo. Y a veces puede ser 3, puede ser 4, pero es posible vivir este tipo de fortaleza que la produce el compañerismo por estar unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, por haber un pacto que nos une. Beneficio número 3 es seguridad. El compañerismo trae seguridad. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando habla la Biblia de multitud de consejeros, no es alguna gente muy madura y muy carnal
cuando quiere tomar una decisión le pregunta a medio mundo. No, porque hay dos razones por las cuales yo le puedo preguntar a medio mundo cuando tengo que tomar una decisión importante. ¿Es correcto preguntarle a más de una persona cuando quiero tomar una decisión importante? Y según el proverbio, sí, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, ¿qué consejero vas a pedir? Pregunta. Algunos le preguntan algo a quienes le van a contestar lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? O le preguntan cosas a gente más inmadura con ellos en esa área. Si yo elijo a Juan para preguntarle algo, o elijo a la pastora Marta, les tengo que preguntar algo que yo vea que ellos tienen cierta claridad en la palabra y cierta madurez, ¿sí? Si no, no les contesto nada. De hecho, voy a dar un ejemplo, pero al revés. No me olvidé decirle, pero una vez el pastor Juan me dijo de hablar de algo y yo me hice así argentino y dejé pasar por alto porque en ese momento no tenía demasiado para contestarle. Y en otro momento, sí, sobre ese tema le pude hablar y lo pude ayudar. ¿Por qué? Porque cuando tiene que ir uno a buscar un consejero, ese consejero tiene que tener alguna experiencia en eso o conocer bien la palabra sólida para darle la respuesta a esa persona. ¿A qué quiero decir? Hay dos tipos de personas. Gente muy madura que como no está muy decidida a obedecer, busca multitud de consejeros para ver quién le dice algo que le quede mejor a su situación o le endulce el oído. No está hablando de eso Salomón. Obviamente está hablando de todo lo contrario. Está hablando que cuando esto no es para cada decisión, no es que voy a cambiar el auto y le voy a preguntar a un montón de consejeros, o no sé, cada decisión que tengo que tomar le voy a preguntar a un montón de gente, pero hay decisiones claves que uno tiene en la vida, ¿sí? Que está bueno buscar por lo menos más de 2 o 3 testigos, porque va a afirmar y va a dar testimonio y me va a dar solidez. No, a mí me ha pasado en decisiones importantes, sobre todo la decisión esta de pasar a lo apostólico, empezar a trabajar para el reino. Varias personas, ni siquiera fui a preguntar, pero varias personas sin querer, sí fue una forma de Dios aprobar y darme fortaleza y seguridad, sobre todo seguridad en la decisión que estábamos tomando, reafirmando, confirmando, a partir de la boca de varias personas que no se conocían entre sí, hubo seguridad que ocurrió en mi corazón la decisión que estaba tomando por esta multitud de consejeros. ¿Se entiende? Pero esos consejeros eran uno más maduro que el otro. Es más, todos eran más maduros, mucho más maduros que yo y tenían más discernimiento de los tiempos y del mover del Espíritu Santo que yo. Entonces me provocaron seguridad. ¿Sí? Pero sobre todo, una decisión debe estar, siempre Dios nos va a afirmar también en primera medida con la palabra del Padre espiritual que tengamos, de la autoridad del hombre establecido que tengamos arriba nuestro. Si esa decisión que estamos tomando, el hombre establecido no está de acuerdo, algo anda mal, porque Dios no es incoherente como Él hace las cosas. El compañerismo con tu hombre establecido traerá seguridad a tu vida. Por supuesto, es lo que estoy diciendo. Es decir, que si no tienes una relación con tu hombre establecido, no hay gracia para protegerte que traiga seguridad a tu vida. Esta es la parte mala. Es peligroso, cuidado. Porque el apóstol Pablo dijo que mientras la gracia de él protegía a los creyentes, los lobos, como una metáfora, no podían atacar. Pero cuando se desalinean del hombre establecido, lo contrario puede ocurrir. Hay lobos que te pueden atacar. Lo que estás manejando en desobediencia. Hablando de la desobediencia, hay algo que me quedó en la clase anterior que lo dije y me encantó y me pasó desapercibido, pero tiene que ver mucho con el compañerismo. Siempre digo y siempre me molestó mucho, algo que me duele mucho, me molesta y me hace poner de muy mal humor, es la apatía en la gente. Pero ¿saben lo que descubrí? Es que en el original, apatía y desobediencia casi es lo mismo. No lo sabía. No me preguntes el griego o el hebreo, se los debo hoy. Pero en el original tiene relación. Una persona apática está engendrando desobediencia. Y hay mucha apatía en muchas personas al compañerismo. Recibo bien, o más o menos bien, o me hago lo que recibo bien al predicador, me gusta que me prediquen, me gusta estudiar la palabra, me gusta ayunar solo, me gusta orar solo, me gusta ir a la iglesia, pero que no me molesten demasiado. Pero a la hora
de trabajar en equipo, a la hora de servir juntos, a la hora de contar uno lo que está pasando al otro para orar y motivarlo y estimularlo, ¿cómo se dice? Soy reticente, me resisto, hay como una apatía, no quiero charlar, no quiero compartir, no quiero hablar con el hermano que tengo al lado, no cuento mis cosas, me hago una introspección, me cierro. Ojo, porque ahí hay una semilla hacia la desobediencia. Y este es un tip para abrir los ojos para todos los que son pastores, pero también para cada uno en lo personal, porque te puede pasar a vos o le podría pasar algo a alguien de tu congregación. Ojo, porque esa persona está manifestando una desobediencia adentro, una rebeldía, hasta a veces sin darse cuenta. Yo creo que la mayoría de veces sin darse cuenta. Cuarto beneficio, aliento. Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es tremendo, ¿no? Más tremendo que alguien peque es que alguien encima le ponga un pie encima de que pecó. Y alguien muy famoso, que no viene al caso, dijo algo que me pareció muy inteligente. Dijo, esto que digo espero que no acontezca más en la iglesia, pero muchas veces acontecía. Vamos a hacer que dé cuenta que es del pasado. Esta persona dijo, la iglesia es el único ejército en el cual los soldados se atacan a sí mismos. Es tremendo. Hay códigos de guerra tremendo de cuidado de las espaldas de un soldado con el otro. Es más, en ciertos sectores, ¿sí?, ni siquiera puedo atacar, hay códigos de bandera blanca, no entiendo mucho sobre guerra, pero hay códigos que ni siquiera al enemigo puedo atacarlo desapercibido, cuanto menos a alguien de la misma familia, de la misma congregación, de la misma casa natural, de la misma casa espiritual, y todos en alguna medida u otra quizás fuimos tentados o nos metimos en algo de esto, a veces por murmuración, por crítica, por desconfianza, por falta de identidad, por competencia, por celos, por envidia, por tantas cuestiones. Cuando alguien cae, en vez de ayudarlo, encima lo señalamos. Es un espíritu farisaico. Entonces, hay algo peor que pecar. Es que encima que pecaron, no haya nadie que lo ayude a levantarse, porque aun cuando resbale a alguien, el justo puede caer una vez, pero va a levantarse 7. Y es más fácil levantarse cuando hay alguien que te puede ayudar y dar una mano. Porque cuando ayudamos a alguien estamos diciendo, yo también podría caer. Yo también podría fallar, resbalar, dudar, y hay alguien que me tiene que levantar. No acusar y decir, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a decir eso? No puedes hacer, no. Ayudarlo con la verdad, a reflexionar, a reencauzarse, a realinearse. 1 Samuel 36 es tremendo. Dice que David tuvo que llegar a un punto en su ministerio que no pudo fortalecerse de otra manera que él mismo, porque se encontró solo, al punto que el pueblo hablaba de apedrearlo, se angustió mucho. Todo el pueblo estaba en completa amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Hubo una devastación, era algo devastador. Pero el versículo termina diciendo, mas David se fortaleció en Jehová. ¿Qué quiere decir? No hubo otro quien encontró a David para fortalecerse. No pudo llorar en los brazos de nadie, no pudo decirle a nadie, orá por mí. No pudo decirle a alguien, predicame un rato, cantame algo. Él que había hasta tocado para el endemoniado como estaba Saúl y que los quería atacar y matar, a él le tocó el arpa para aliviar la influencia demoníaca. Ahora él se encontraba devastado porque todos lo atacaban hasta con ganas de apedrearlo. En un momento hasta Simei, lo hablamos en otra clase, lo apedreó. Pero la solución es que buscó fortalecerse a sí mismo. Nunca vas a fortalecer a tu cuerpo, a tu casa de fe, a tus hijos naturales o espirituales, si no aprendes primero a fortalecerte a ti mismo. Esto es algo tremendo que debemos todos los cristianos aprender y madurar. Porque estábamos muy acostumbrados a que
nos motiven, nos alienten desde afuera. El predicador, el que nos habla, el consejero, el psicólogo, el maestro, quien fuere que nos hable, pero hay momentos en la vida donde solo vas a poder encontrar fortaleza en Dios, y ese momento donde ves aislarte como hombre o mujer de Dios, decir, Dios, no tengo otra que fortalecerme, porque es la vida o la muerte. ¿Sí? Para David era o el final de su carrera, porque de cosas terribles, incendio por todos lados, desastre, tragedia, lo que vivió él. Sin embargo, él tomó una decisión: no puedo dejar que las situaciones me pongan un pie encima y me destruyan y me aniquilen. Esto es literal lo que sucedió. Quizás en tu vida es cosas que tienen que ver con tu alma, con cuestiones de ataques a tu espíritu, a tu esencia, a tu identidad. No sé cuál es la persecución que puedas estar viviendo, pero aquellos que tienen la palabra de Dios y que son fieles en el reino iban a sufrir persecución, y eso nos enseña la palabra de Dios, no lo inventé yo. En medio de esa persecución tenemos que aprender a fortalecernos a nosotros mismos. El resumen está ahí, el hombre está en la slide, en la filmina. El hombre establecido puede fortalecerse a sí mismo y a otros, como David cuando volvió de la guerra y vio que todo había sido capturado por el enemigo, pero dice la palabra de Dios que él se fortaleció a sí mismo, y les recomiendo leer todo en contexto, que es el capítulo 30 de 1 Samuel. Quinto beneficio de la madurez. Este es un beneficio precioso. Proverbios 27:17 dice que hierro se afila con hierro. Si hay alguien que te produce mucho fastidio, Dios te lo puso para afilarte. ¿Sí? Porque quizás te criticas o te quejas del hierro que tiene el otro, pero vos sos tan hierro como él. Entonces, el hierro con el hierro van a sacar filo y se va a aguzar, dice ahí, el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sí? A veces con quien nos afilamos más es el marido con la esposa, es el amigo íntimo, es dos hermanos naturales o dos personas que trabajan juntos en el ministerio. Si hay alguien que te está produciendo fastidio, irritación, Dios lo está permitiendo para afilarte. No escapes, no huyas, deja que te afile, tranquilo. Esto yo lo digo, es muy lindo decirlo, ahora hay que vivirlo, obviamente. Y a mí me cuesta quizás más que a todos ustedes, por eso me río conmigo mismo. Porque todos queremos huir, a ir, viniste por este camino, yo me voy por 7, con tal de no verte la cara. Pero por algo Dios te permite que esa persona pase por tu vida, por una estación, por un tiempo, a veces más largo que otro. Dios te quiere afilar y entrenar tu carácter. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será más sabio. Madurez. Si quiero ser sabio, si quiero ser maduro, debo rodearme de personas aún más maduras que yo. El que se junta con necios será quebrantado. Y esto funciona para todas las profesiones. Cuando alguien quiere escalar en una profesión, se va a juntar con gente que sabe más que él. A mí, yo admiro a alguien que predica mejor que yo recién empecé, admiro a alguien, yo les puedo decir con nombre y apellido quién admiro, por ejemplo, interpretando inglés. Digo, ay, quiero ser como esa persona que jamás la vi equivocarse en su vida, más o menos. Aunque todos los intérpretes se equivocan. Pero cada uno de su profesión tiene que mirar a alguien y decir, quiero aprender algo de ese. Quiero buscar un sabio que me haga más sabio. Porque si creemos que somos lo máximo, ya está. Ese momento para que no sigas creciendo y no sigas avanzando. Si crees que haces algo bien, bueno, está bien, bárbaro. Pero hay alguien que lo está haciendo mejor por algún motivo. Tiene más experiencia, tuvo más disciplina, lo que fuere. Unite, escuchalo. Si tenés la forma presencial de verlo, bárbaro. Si lo ves por YouTube, bárbaro. Si puedes leer el libro de esa persona, bárbaro. Pero el principio funciona siempre. Si quiero ser sabio, tengo que estar cerca de alguien más sabio. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sigue el versículo? El 12 no. Un error acá. Pero todos lo sabemos de memoria igual. Después vamos a anotarlo, Samantha, para corregirlo. Todo esto apunta a los 5 ministerios, ¿a qué? A la madurez del cuerpo. Los 5 ministerios fueron puestos para equipar al cuerpo de Cristo para que todos lleguemos al estándar, a la medida, a la madurez
de aquel que es varón, perfecto, de Cristo. O sea, puedo seguir un apóstol y decir, quiero ser como ese apóstol, siempre y cuando ese apóstol te lleve a ser como Cristo. Puedo decir, me encanta ese profeta, bárbaro, imítalo, pero ojo, que te lleve a imitar a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo, imítenme a mí, así como yo sigo a Cristo. Él es el estándar máximo, el modelo máximo en quien nos debemos convertir. Ahora están las características de la madurez. Y estas características son de alguna manera la señal para medir si somos maduros o no. Y esto tómenselo con soda, vaso de agua si tienen cerca, porque no es fácil. No sé si todos pasamos por este Google Forms, no es tan fácil de pasar, no es tan fácil aplicar en todo. Así que no se sientan mal porque no creo, como dice el apóstol Pablo, no creo haberlo alcanzado ya. No creo pasar por todo esto, pero debe ser nuestra forma de medir. Y si alguien quiere ver si es maduro en el trajinar de la vida, póngase este machete y diga, ¿estoy haciendo esto? ¿No lo estoy haciendo? Número 1, una señal de medición para la madurez es fructificación. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Me encanta aquellas personas que cuando la halagás por algo, y qué bien que hiciste aquello, te dicen, no es nada en mí, es Él en mí, fue Cristo, no fue por mí. Me encantan las personas que tienen esa costumbre. Pero todo lo que desarrollemos tiene que traer algún tipo de fruto, porque lo maduro va a producir fruto. ¿Vieron como dice el refrán? Cae de maduro, o sea, cuando no fuiste a buscar ese fruto de ese árbol y ya está tan maduro, va a caer, va a ser evidente, va a manifestarse, va a soltarse. Cuando hay alguien que, no estamos hablando de un don acá, ojo, no estamos hablando de la manifestación de un don, estamos hablando de madurez, y madurez tiene que ver con carácter. Debo producir frutos de madurez. Número 2, aplicación de verdad espiritual. Esta persona que es madura será alguien que viva por principios y no por preferencias. Va a aplicar la verdad en su vida diaria sin enrollarse a razonar ni a discutir la verdad. La verdad no se le puede discutir. La verdad es verdad, acá o en la China. Número 2, por supuesto, va a estar establecido en la voluntad de Dios. Dice Filipenses 3:1, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro, dijo el apóstol Pablo. Y acá coincidió con Pedro, acá coincidieron, en otra instancia no coincidieron, pero acá coincidieron lo mismo y dijeron lo mismo, porque 2 Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros ya las saben, ya las sepáis, y estás confirmados. Confirmado, ese también en otra versión quiere decir están establecidos en la verdad presente. Es una forma segura de operar de los verdaderos apóstoles, los verdaderos hombres de Dios, repetirnos diferentes principios, diferentes doctrinas para que nos aseguremos de que se estén llevando a cabo. Característica número 4, la persona madura es alguien que vence las pruebas. Dice Apocalipsis que aquel que es capaz de vencer le va a ser dado sentarse a la diestra del Padre, o sea, con Cristo, a la diestra del Padre. Apocalipsis 3:21. Hay una marca distintiva de excelencia en aquel que es maduro. Debe haber un espíritu de excelencia que sobresalga en todo lo que hacemos. Es decir, un estándar superior en lo que hacemos. De hecho, algo llamativo que yo no sabía, la palabra madurez tiene que ver con sofisticación en su original, en su etimología. Si alguien dice ser maduro, debe ser también sofisticado y no alguien común que hace las cosas como la haría cualquiera. Sexto, no quiere decir que estas sean las únicas señales, puede haber muchas más que ustedes piensen. Destacamos 6, puede haber muchas más. Tener, y esta es la madura, agárrense, abróchense los cinturones, tener una lengua restringida. Aquellos que... Acá les falta, está incompleto, se ve que no resistí a esta señal y me quedé sin completar acá. Marcalo, Samantha, que ya sé lo que dice ahí. Algo así, a ver, esperen. A veces, al estar expuesto a tanta presión, la gente, o sea, no puede evitar mostrar lo que está torcido en ellos, ¿no? Entonces suelta cosas que no tendría que soltar y no piensa antes de hablar. Algo de eso dice, pero después, se los prometo, antes de subirlo lo vamos a completar. Hubo un problema acá, no sé por qué se habrá borrado.
Entonces, lengua restringida es tener límites y tener disciplina en qué hablo, qué no hablo, y realmente pasar la prueba que habla el libro de Corintios, ¿no? Lo que hablo, ¿va a edificar a alguien? ¿Va a bendecir a alguien? Si no, me lo callo. Hay gente que habla, o a veces nosotros también hablamos, para hacer cosas que no tienen nada que ver con edificar o bendecir, y está centrado en nosotros mismos, ¿no? Tenemos que soltar algo y no que sean palabras livianas y sueltas que no benefician ni ayudan a nadie. A veces hablamos para llenar espacios, no, tenemos que restringir nuestra lengua. Siguen, perdón. 7, una vida crucificada, o sea, una vida que está muerta al egocentrismo, no está enfocada en sí mismo, yo, mi, no, sino que está crucificado. En la otra clase hablaba y les explicaba que está re bueno en inglés, aunque cuesta encontrar la traducción, de este término. Siempre me gusta remarcarlo, que es el término selfless. Selfless son como compuestos de 2 mini palabras. Self es como todo lo que tiene que ver con uno mismo. ¿Sí? Cada palabra, cuando uno usa esta palabra, por ejemplo, self-service, es el servicio, el autoservicio, en uno mismo. Cuando vemos una palabra con self, miren, les enseño inglés sin costo, al mismo precio de la enseñanza de la escuela bíblica. Self-service, todo lo que aparece self es enfocado en uno mismo, y luego la segunda parte es less, y less quiere decir ausencia de, o carente de. Entonces, en lo apostólico tenemos que llegar a una postura, posición, sobre todo postura, de ser selfless, que no estamos enfocados en nosotros mismos siendo egocéntricos. Número 8, unidad. Debe haber unidad, debe haber armonía. Ya hablamos un montón de eso. Y número 9, quizás la que conlleva todo lo demás y resume un montón, creo que casi todo lo está resumido aquí, aquel que es maduro o se cree maduro en el reino tiene que tener una postura de hijo. No me puedo dar de padre, de hombre establecido, de querubs o de lo que me la dé, si primero no soy un hijo fiel en el reino. Con mi padre espiritual, pero también en el reino. Un hijo fiel del reino. Quinto beneficio, rompe limitaciones el compañerismo. Nuestro compañerismo con los hermanos quebrará las limitaciones en nuestras vidas. Ejemplo número 1, Bernabé quebró las limitaciones de Pablo, porque parece que Bernabé fue a buscar a Pablo cuando Pablo estaba en la isla, estaba en Tarso, ¿sí? Necesitó a Bernabé para que lo vaya a buscar y lo presentó a la iglesia de Antioquía. Dios siempre usa a alguien para presentarte a otros ambientes, esferas, dimensiones. Gracias a Bernabé, Pablo pudo ir y los de Antioquía lo conocieron y recibieron la gracia de Pablo gracias a Bernabé. Segundo ejemplo, Pedro quebró las limitaciones de Cornelio. Esto lo hablamos antes, así que no lo voy a repetir. Creo que lo hablamos en la clase anterior, ¿no, Samantha? Está ahí grabado en la clase anterior, cómo Pedro y Cornelio fueron muy activos en el compañerismo, que se unieron. No, lo hablé acá al principio. Produjo bendición hasta en los gentiles. Hechos 10, 32, está ahí lo de Pedro con Cornelio. Sexto beneficio, eso hay que marcarlo en rojo, acordate Samantha de marcarlo, es el favor, que dice el Salmo 133, que al estar los hermanos juntos en armonía se produce favor, porque allí Jehová envía bendición. Y en la versión en inglés me encanta, dice que Jehová manda, da una orden. ¿Serán bendecidos ese grupo? Porque hay armonía, hay unidad, hay compañerismo, hay una común unión entre ellos, merecen el favor de Dios, porque así lo afirma el Salmo 133. Este es el sexto beneficio del compañerismo. Avanzamos rápido. Luego, ahí tenemos 2 versículos más, Mateo 18, 19, que tiene que ver con la oración de acuerdo, Hechos 4, 31, que dice que estaban orando juntos y tembló el lugar, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. El poder de Dios fue manifestado cuando los creyentes oraron en acuerdo. Las relaciones de compañerismo activan la gracia. Este es un beneficio tremendo. Este sería el séptimo. ¿Sí? Podríamos ponerlo, no estaba como otro beneficio, pero vamos a ponerlo después
para que quede más claro didácticamente, las relaciones activan la gracia. En nuestro compañerismo la gracia es activada. Y eso tiene completa relación con el próximo tema, que es el del partimiento del pan. Pedro y Juan, ¿sí?, cuando estaban ahí con el hombre cojo en la puerta de la Hermosa, dice que Pedro y Juan le dijeron a este hombre que pedía, a este mendigo, míranos. No le dijo, mírame Juan, no le dijo, mírame Pedro, míranos a los dos. Y nuestra unción corporativa de dos apóstoles juntos va a producir un cambio en vos que va a ser la sanidad, va a activar la gracia y vas a recibir sanidad. Qué tremendo, dos apóstoles funcionando juntos que provocaron que alguien camine, que alguien sea restaurado. Asesinos de la gracia. La parte negativa la vamos a pasar rápido, después estudian la mejor. Es la parte de lo religioso, las fraternidades. Por ejemplo, los consejos pastorales, que todos quieren ser cacique y nadie indio, o que todos le dan lugar, bueno, vos dirigirnos para esto, vos dirigirnos para lo otro, así no se ofenden. Lo que hacen es silenciar la voz de los hombres de Dios a quien Él llamó para diferentes tareas. Para diferentes funciones, para diferentes jurisdicciones, Dios llama a diferentes hombres de Dios. No puedo yo decir, bueno, ahora sé vos la autoridad, ahora sé vos el otro, porque si no se va a enojar. No, hay una gracia depositada en cada hombre de Dios para desarrollar una tarea. Entonces hay que darle lugar al que tiene la gracia, al quien florece la vara, como era el tiempo de Aarón. No a quien se me ocurre, hoy votamos a este, mañana votamos al otro, porque eso no es operar en gracia, eso es operar en una cuestión natural, humana y carnal. Las redes venden la gracia, esto es un palo. Hay muchas redes, no todo el que se llama en redes quizás haga esto, pero hay muchas redes que hasta venden la gracia, ¿sí? Sembrame esto y te doy aquello, o comprame este libro y vas a lograr esto en tu iglesia, ¿sí? Hay hasta ministerios que venden un packaging, yo compro ese packaging y aplico al discipulado, a esto, a aquello. Eso es vender la gracia, eso es matar o ser asesinos de la gracia. Ojo con eso. Las denominaciones, la religiosidad que hay en muchas denominaciones terminan abortando llamados, propósitos y la gracia de Dios. El espíritu de huérfano, nunca me olvido de un profeta que era amigo mío, que una vez me contó que lo llamaron como en un cierto sector, que no voy a nombrar, a manifestar o enseñar sobre el apostólico. Y yo me daba cuenta que no iba a lograr nada, porque el espíritu que había de tanta religiosidad no estaban dispuestos a recibir la gracia y lo querían enfrascar en su ritualismo denominacional a la gracia del enviado y los estaban corrompiendo el don de ese profeta. Y ese profeta, lamentablemente, creo que no lo estaba viendo con esa claridad. El espíritu de huérfano también mata la gracia, ¿sí? O sea, mi victimización, el decir, ay, como el hijo mayor en la iglesia, en la parábola del hijo pródigo, a él le das todo y no lo merece y a mí no, eso es matar la gracia, porque no entiendo el poder de Dios, del perdón, de la misericordia que operó con el hijo pródigo. Otro asesino de la gracia, ¿hay otro más? Bárbaro. El compañerismo impreciso como consecuencia de compañías impías. Esto lo vamos a pasar por alto, porque ya lo estudiamos, creo que a principio de año, y les queda acá en las filminas para estudiar, y habla de todas las formas que las malas compañías son perjudiciales, ¿sí? Y todos los versículos. A ver, avanzá la próxima slide, Samantha, porfa. Bueno, habla de los fornicarios, pero sí quiero detallar algo. Ojo, acá no habla de gente del mundo, que a veces tenemos que estar con gente del mundo, porque si no, ¿quién les predica la palabra o quién es de luz? Acá habla, por ejemplo, acá en Corintios 5, de gente en cuestiones sexuales incorrectas, pero que están dentro de la iglesia. De esos, apártense, decían los apóstoles de la iglesia primitiva. De esos que, aunque saben que están haciendo las cosas mal, no quieren salir de su vida inmoral y siguen estando en la iglesia, ojo, tengan cuidado. Dice el 11, se llaman hermanos, pero son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrón. Con tal, ni aún comáis. Ojo, con este tipo de creyentes hay que alejarse. Otra cosa es los que no son creyentes, los que no vienen a la iglesia, porque Jesús iba con la adúltera, con la ramera, porque quería llevarles luz. Avanzamos. Esta es la parte que hay que cuidarnos del compañerismo. Ahí están llenos de versículos para que los estudien. Avanzamos un poco más. ¿Quedó algo? Si no, vamos a otro pilar, Samantha. Esto es el final, ¿no?
Otra consecuencia negativa de estar mal en el compañerismo es la miseria. Sí, aquellos que, dice Proverbios 5, 7 al 12, que aquellos que odian la instrucción, desprecian la corrección, miseria vendrá a su vida. Esto no es, o sea, esto es un resumen, después lo pueden leer bien detallado, Proverbios 5, del 7 al 12. Proverbios 28, 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ahí ociosos está hablando también de gente que pierde el tiempo en su vida y va a producir eso miseria. Y acá está muy bueno también poder estudiarlo porque habla de diferentes condiciones que nos tenemos que alejar de gente que tiene estas señales, que trae vergüenza a los padres, que es un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Alguien que empezó bien y se aparta, rechaza creencias que tenía antes. Estas son señales de el hombre maligno que se iba a manifestar en los posteros tiempos y debemos cuidarnos de ese tipo de supuestos creyentes, pero que en realidad son cabras disfrazadas de ovejas. ¿Avanzamos? Bueno, todo está sobre lo mismo. También hay que cuidarse porque las malas compañías nos van a llevar a un abandono, a un deterioro físico y espiritual, y también nos pueden guiar a una tentación o ser arrastrados al error y a cuestiones pecaminosas, dice 2 Pedro 3, 17. Ahora ahí lo desarrolla mejor lo que les hablaba antes de los hombres de los postreros tiempos, arrastrados por la tentación. Y en la clase anterior hablé algo de esto, de los que no tienen afecto natural, de los que son amadores de sí mismos. Lo hablé en la grabación de la clase anterior. Beneficios de morar juntos, los hablo muy rápido. Será bueno y agradable, producirá paz en su vida. El temor de Dios será puesto en nuestros corazones, dice Isaías 11, del 2 al 3. Habrá fidelidad y justicia entre ellos, dice Isaías 11, 5. Y con esto terminamos este pilar. Por medio de esta doctrina estamos valorando al Cristo dentro de cada uno de nosotros, al Cristo que se va formando dentro de nosotros y en medio de nosotros. Esta conclusión nos mete directo, rápido, Samantha, tenemos 10 minutos para ver el pilar número 3, que es el pilar del partimiento del pan, que tiene completa conexión, relación con el del compañerismo. Es hermoso y precioso, pero en algún momento, quizás el año que viene, lo podamos profundizar un poco más. Ya este año tenemos mucho, pero el partimiento del pan es una enseñanza tremenda que tiene que ver con la gracia. Necesitamos migrar de la mentalidad de entretenimiento o de eventos a una mentalidad enfocada en la vida cristocéntrica. Necesitamos volver a una vida cristocéntrica y, como una vida cristocéntrica, desarrollar una cultura y no que nuestro énfasis sea en los meros eventos o programas o reuniones de algún tipo en las congregaciones. Dame un segundo. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que empezar a edificar diferente. Si queremos ver la gloria que gobierne, que sea el dominio, que sea el factor más importante, debemos adoptar la supracultura que venimos hablando tanto, que la iglesia primitiva se destacaba por esto. Entonces debemos migrar de una mentalidad enfocada al entretenimiento, porque estar enfocados solo en los eventos no es nada más que entretenimiento. Debemos estar enfocados a una cultura que establezca la mente de Cristo y el operar de Cristo en nuestro medio para convertirnos en su imagen y semejanza. En el pasado muchos enseñaban a orar y a ayunar para que la gloria de Dios descendiera. Pero no es eso escritural, no está en ningún lugar de las escrituras que por orar mucho o ayunar mucho la gloria de Dios va a descender. Porque Hechos capítulo 2, donde están los 120, ya le expliqué que descendió la gloria de Dios, pero había un montón de otros factores que se daban. Tenían todas las cosas en común, perseveraban en las doctrinas, compartían el pan, lo que aprendían en el templo lo llevaban a las casas. No es solamente orar e interceder y ayunar
40 días para que la gloria descienda. No va a venir la gloria o el avivamiento de esa manera. Entonces, Dios está levantando una voz en la tierra, un querux, no uno, muchos querux, que nos traen doctrinas. Dios está levantando voces apostólicas, padres, verdaderos apóstoles, no aquellos que se autodenominan apóstoles, verdaderos apóstoles que tienen la verdad presente para este tiempo y para esta estación, profetas, maestros, pastores. Las enseñanzas de estos hombres son las doctrinas, y las doctrinas deben ser los fundamentos por medio de los cuales vivimos, las leyes que deben gobernar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar en la comunidad, en las comunidades, no solo dentro de la iglesia en las cuatro paredes, sino donde nos movamos. Esta iglesia primitiva, de Hechos capítulo 2, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, con denuedo predicaban la palabra. Ellos estaban determinados, sin titubear, escuchaban la palabra. Y esta actitud cambia las vidas, produce una cultura diferente. Como en esta clase en la que hay más pastores o gente que lidera algún área o alguna casa de fe, deberíamos preguntarnos si nuestros sermones entretienen o forman al Cristo que la gente tiene adentro. ¿Para qué están enfocados nuestros sermones? ¿Para entretener o para desarrollar la semilla de Cristo y la mentalidad de Cristo dentro de nosotros? Nos enseñaban antes a ir a la iglesia. Y la iglesia era como una especie de estación de servicio que llenaba un auto con combustible, aunque parezca fea la comparación. A muchos, o la mayoría, no vivimos una verdadera transformación en medio de ese mover cristiano. No vivimos el crecimiento de Cristo dentro de nosotros en su plenitud, porque era una cuestión de llenarnos y luego nos vaciábamos. No había una transformación adentro porque no nos llevaban a una vida cristocéntrica, donde hay un padre, una madre en la fe, una circuncisión, una exhortación, un aliento, una impartición, una activación de dones, un desarrollo de carácter, etcétera, etcétera. Todo este proceso debe ser transformado y reemplazado por el desarrollo de la cultura del reino, que comienza nada más y nada menos por medio de recibir con alegría la palabra que el enviado nos trae. En Hechos, capítulo 2, la comunidad que se estaba desarrollando eran quienes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era solamente la tarea de uno o dos hombres, sino de toda una comunidad moviéndose en ese ambiente y en esa atmósfera. No se movían según la doctrina de Jesús, sino según la doctrina de los apóstoles. Doctrinas son principios, leyes que gobiernan nuestras acciones, nuestro comportamiento. Por supuesto, lo recibían los apóstoles de parte de Cristo, pero eran los apóstoles los que le enseñaban a la iglesia. Las doctrinas tienen que ser el manual, las doctrinas deben ser parte como de un manual operativo en la construcción y en la manera de movernos en la iglesia. La iglesia debe ser edificada con la cultura, y la cultura deriva nada más y nada menos de la palabra de Dios. Debe derivar de la palabra de Dios. Repito, debemos transicionar de eventos a cultura. Hay dos ordenanzas que la iglesia del Nuevo Testamento practicaba, solo dos. Una es la del bautismo en aguas y otra es la cena del Señor. Dentro de la cena del Señor, obviamente, está el partimiento del pan, que tiene que ver con este pilar, como parte de las enseñanzas, de las ordenanzas. Ahora, ¿qué es una ordenanza? Una ordenanza es un acto ordenado por la deidad, ordenado por Dios. El Señor instituyó estas dos ordenanzas y las vemos que el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, se practicaban ambas, el bautismo en aguas y la Santa Cena o el partimiento del pan se practicaba en el libro de los Hechos. Por eso vemos que no son obsoletas y no caducaron. Se deben seguir practicando en nuestras mesas, en nuestras casas de fe hoy. Siguen siendo ordenanzas para nuestro tiempo. Avancemos. De hecho, el apóstol Pablo dijo, cuando habló de la Santa Cena, dijo, esto yo recibí de Cristo. O sea, el partimiento del pan, el servir la copa, lo recibí de Cristo. No de Cristo físicamente, porque el apóstol Pablo no fue contemporáneo a Cristo, pero sí lo recibió por revelación divina. Entonces fue algo que ordenó la deidad y se debe practicar.
Aún hoy se deben enseñar y practicar estas enseñanzas u ordenanzas practicadas por los apóstoles y la iglesia primitiva. Las ordenanzas deben ser observadas y al hacerlo, al observar estas ordenanzas, se va a activar y se va a soltar una gracia. Gracia se va a soltar. Partimiento del pan tiene que ver con gracia. La dimensión de la gracia en la mesa es vida abundante que fluye de la muerte de Cristo a nosotros como su pueblo. Es tremendo. Los que lo anotaron bárbaro, lo repito rápido. Los que no anotaron, anótenlo. Es tremendo entender esto. La dimensión de gracia que es soltada en la mesa es nada más y nada menos que vida que fluye de la muerte de Cristo a nosotros como su pueblo. El recordatorio, recordar, Jesús dijo que recordemos su muerte por medio de nuestra obediencia activa, va a activar esa dimensión de gracia en nuestras vidas. Entonces tenemos que recordar y luego practicar estas ordenanzas. La del bautismo, bueno, la mayoría de nosotros quizás ya nos bautizamos, hay otros tipos de bautismo aparte del de aguas, pero también tenemos que practicar esta ordenanza del partimiento del pan. Segunda Pedro 1:2 dice que gracia y paz son multiplicadas. Si somos obedientes a estas ordenanzas, hay una multiplicación de la gracia de Dios que se activa en nuestras vidas. La mesa del Señor es una de las revelaciones más fenomenales, más tremendas que yo he escuchado y que he recibido en esta estación, que yo desconocía en el mover anterior. Ahí en las slides tienen para repasar cómo se establecían y cómo se hablaba de la institución de la Santa Cena. Por ejemplo, Mateo 26, del 26 al 29, dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo. Hagan de cuenta que nunca escucharon esto, aunque lo hayan escuchado millones de veces, porque se habla en la Santa Cena. Jesús bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ninguno que queda afuera. Antes decía, no el que está bautizado, no el que es adulto, el niño no. Dice el versículo, beban de ella todos. No puedes dejar a alguien afuera. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vos muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. 29, y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre, dice, no en el cielo. El reino del Padre es aquí ahora porque el reino de Dios se ha acercado. Hay un momento y viene la hora de, en el reino, o sea, disfrutar de la plenitud de esta palabra en el medio nuestro. No esperemos tomarla un día en la boda del Cordero allí en otra dimensión, en el cielo. No, ahora tenemos que disfrutar de este beneficio. Avanzamos. Nos fuimos de hora, pero ya rápido termino, porque si no va a quedar el concepto incompleto. Avanzamos con la slide, Samantha. Lucas 22, del 15 al 22, también, no, la anterior, habla del mismo contexto. Sí, podemos avanzar al 19. No, una anterior. Bueno, en este contexto también ocurrió lo de que fue identificado que Judas lo iba a traicionar. Hay cosas que salen a luz en la mesa y eso lo compartimos también en la clase anterior, porque hay vulnerabilidad, hay transparencia, hay revelación, hay discernimiento. Un verdadero padre de la fe y una verdadera madre de la fe, en la mesa identifica espíritus incorrectos y lidia o corrige o trata con la verdad, establece verdad para erradicar, remover, cuidar a sus hijos en la mesa, porque tiene discernimiento que hay cosas que hay que sacar a la luz para corregir, no para atacar a nadie, sino al contrario, para cuidar a esa persona, porque a veces estamos siendo influenciados. Jesús le pasó con Pedro también, no solo con Judas. En un momento Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Y era Pedro, ¿sí? Porque identificó algo que no provenía del lugar correcto y lo tuvo que lidiar, remover, quitar. Luego ahí está otro, cuando el apóstol Pablo la instituye, lo que les decía antes, que él dijo, esto lo he recibido del Señor. El apóstol Pablo
dijo que recibió de parte del Señor esta ordenanza del partimiento del pan, aunque él no había estado de manera presencial, sino que lo recibió a través del Espíritu, a través del Espíritu se lo dio Cristo a uno de sus enviados, que fue el apóstol Pablo. ¿Qué habla de esto? Nos habla que esto no era solamente para los que estaban con Jesús, porque si se lo da a Pablo varias décadas después, es porque quería que se siga instalando esta cultura del partimiento del pan y de la dimensión de la mesa y la gracia soltada en la mesa. Por eso se lo transmite a un enviado como es el apóstol Pablo. Entonces, la mesa es una mesa de gracia, el partimiento del pan habla de gracia. Hay gracia sobre nosotros cuando nos sentamos a la mesa de nuestros padres espirituales. ¿Qué significa gracia? Escuchen con atención. Gracia es el poder que nos capacita. La gracia viene de parte de Dios para que nosotros podamos vivir por encima de las circunstancias presentes. O sea, la mesa te da poder, el partimiento del pan te da poder para habilitarte a vivir una dimensión superior y a volar como las águilas por encima de las circunstancias presentes. No importa lo que venga, y recíbanlo como parte de Dios esta palabra en esta noche, en medio de tantas circunstancias difíciles que estamos viviendo. No importa lo que venga a tu camino. Cuando Dios te otorga gracia a tu vida por medio de una mesa, por medio de palabra presente, por medio de pan y vino, Él te eleva a una dimensión en la cual te encontrarás frente a desafíos en la vida, pero vas a estar en una dimensión superior porque estás en relación con Él y con su mesa, y en su mesa va a fluir esa gracia para llevarte por encima de esas circunstancias. La gracia se ocupa siempre de tu futuro, la misericordia se ocupa de tu pasado. La gracia te capacita hoy en el presente para aún estar preparado a cualquier desafío en el futuro. Ese es el poder que tiene la gracia. La gracia tiene el poder para capacitarte en aquellas cosas que por tu propio medio o esfuerzo no lo podrías llevar adelante. Por eso es tan importante valorar, respetar, honrar, aprovechar las mesas que se establecen en nuestras casas de fe, con un padre, una madre en el Señor, sirviendo pan, sirviendo vino. Muchas veces se usan los púlpitos, lamentablemente, y las actividades de la iglesia para predicar de diferentes temas, pero se dejó de enseñar de Cristo. Se habla de matrimonio, se habla de, de los desafíos que tienen los jóvenes, se habla de cómo adorar mejor, se habla de temas. Tenemos que centralizar nuestras enseñanzas, nuestra predicación en Cristo. Cuando realmente enseñemos a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo muerto y resucitado, realmente va a haber redención, va a haber revelación para que todas las otras áreas de nuestra vida se corrijan y se alineen. Debemos volver a hablar de lo que Cristo hablaba. ¿De qué hablaba Cristo Jesús? De reino. Y cuando el reino viene, viene orden, porque el reino se establece por orden. Entonces, todas las áreas de nuestra vida van a ser ordenadas. Las finanzas, el matrimonio, las relaciones ministeriales, las amistades, las relaciones padre-hijo. Si establecemos el reino, por el reino es el gobierno y el reinado de Dios, como Él lo es en los cielos, así en la tierra. Volvamos a predicar del reino. Si la gente aprende a vivir de acuerdo a los principios del reino, de acuerdo a la ley del reino, entonces gracia es soltada a ellos para vivir por encima de las circunstancias. Entonces así vendrá el reino entre nosotros. Pasamos demasiado tiempo aconsejando al alma de la gente, esperando que la gente cambie. Y le impartimos, pero no le impartimos suficiente alimento espiritual al espíritu de ellos, al núcleo, a lo central de quién ellos son, a su identidad. No formamos al Cristo que la gente tiene adentro. Y saben, el viejo Adán nunca va a ser totalmente transformado. No podemos reformar al viejo Adán, a la carne, a la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, el viejo Adán deben morir. Por eso podemos aconsejar un montón y no logramos resultados. O quizás logremos resultados en nuestros hijos espirituales o en nosotros mismos y después volvemos atrás. ¿Por qué? Porque es consejería, porque es psicología, pero no está basado en la verdad presente,
no va a perseverar ese cambio en las personas. Tenemos que volver a escuchar la voz de Dios y Dios nos lleva al cristocentrismo y a volver a ubicar el reino por medio de orden. Si somos obstinados y no obedecemos a los principios de la palabra de Dios, viviremos deficiencias en diferentes áreas de nuestra vida. Como les decía antes, debemos volver a predicar a Cristo y a Cristo resucitado y no tratar de reformar al viejo Adán, porque solo vamos a tratar de remendar nuestra alma, y nuestro corazón es más engañoso que cualquier cosa. El viejo Adán debe morir y no ser reformado, para que sea Cristo el que crezca en nosotros. No prediquemos temas sueltos. Preguntémonos si nuestros temas están llevando a que Cristo madure más en nosotros y a través de nosotros y en medio de nosotros. Enseñémosles a la gente, los desafío humildemente, les desafío a que todos juntos le enseñemos a la gente la verdad presente que estudiamos en la escuela, que estudiamos en el Dr. Ben, que escuchamos en YouTube de los diferentes enviados que el equipo del Dr. Ben nos suelta. Sigamos las doctrinas, y si seguimos las doctrinas de los apóstoles, gracia y paz os serán multiplicadas. Debemos ser serios y predicar la palabra de Dios. Al partir el pan, tenemos que discernir al Cristo que tienen otros hermanos en la congregación y no solo el hombre establecido. Y así la gracia que hay dentro de nosotros va a ser multiplicada. Al valorarlo yo a ustedes, y ustedes al valorarme a mí, al valorar al hombre establecido, pero también al valorar a los miembros de la familia espiritual, vamos a provocar que la gracia sea multiplicada en nosotros. Es tremendo. La parte más dura la voy a dejar para que la estudien después con la filmina, pero solamente les hago entender por qué la puse. Puse ahí Levíticos 17, del 5 al 7. Avanzamos, Samantha, también puse, creo que Ezequiel 20, que habla de, a pesar de todas las abominaciones que el pueblo de Israel hizo, aún yendo detrás de ídolos, aún así Él los rescató de Egipto. Porque solamente un versículo voy a leer para terminar. ¿Por qué los rescató? No porque se lo merecían, sino por amor a su mismo nombre. Dice, con todo, el versículo 9 de Ezequiel 20, con todo las aberraciones que hizo el pueblo de Israel, con todo lo que me fallaron, para que no se infamase mi nombre ante los ojos de las otras naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos no fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea que Dios los sacó a la libertad, al desierto, a su pueblo, por amor a su propio nombre, no porque se lo merecieran. Eso, ¿saben cómo se llama? Gracia. La gracia te cuida, te protege, te defiende. Volvámonos a sentarnos a las mesas de la gracia. Volvamos a establecer mesas de gracia y no mesas de juicio. Si identificamos algo incorrecto en nuestra casa de fe, corrijámoslo en amor, alentemos, formemos, volvamos a enseñar. La mesa no es para juzgar, la mesa es para establecer la gracia de Dios. Aún en medio de aquel que haya fallado de la peor manera, el pueblo de Israel falló de tal manera que seguía hasta cuestiones abominables. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y los liberó. Avancemos y ya terminamos. A ver si hay algo más. El problema con el pueblo de Dios es cuando Dios habla por medio de un querub siendo enviado y la gente no lo oye. ¿Por qué? Porque miden la voz de este hombre o mujer como la voz de un mero ser humano y no como la voz de Dios. Uno de los peores errores que podemos cometer como iglesia, como hijos de Dios, es no recibir de manera correcta a los enviados, ya sea por familiaridad, por obstinación, por falta de disciplina que no queremos cambiar, por religiosidad o por otras maneras de altivez. Y con esto sí cerré. Les aconsejo y los aliento a escuchar la grabación que hablé de 2 iglesias, la de los Gálatas, la grabación de la tarde. La de los Gálatas que en capítulo 4 dice que recibían al apóstol Pablo como un ángel, como un enviado. Pero luego se siguieron por la carne y lo dejaron de recibir de esa manera. Dice que había una instancia de tanta entrega que hasta por momentos casi se sacaban los ojos por el apóstol Pablo y después despreciaron al enviado. Pero los tesalonicenses perseveraron en esta actitud de recibir a los enviados no como palabras
que traían hombres, sino como palabras de Dios. Debe volver a nuestras casas de fe esa cultura. Nosotros con nuestros hijos y nosotros con los enviados que escuchamos. O sea, el doctor Ben o a quien escuchemos que recibamos como un querux, recibámoslos para que realmente tenga un efecto la palabra que hay en los labios de esos hombres y en los espíritus de esos hombres y realmente sea como ese espíritu de Elías soltando el manto sobre Eliseo. Para que realmente se produzca eso, debemos recibirlo como ángeles. Ángeles que es un enviado de Dios que tiene un mensaje para darme a mi vida, que va a transformar mi vida. Si no, no vamos a ser transformados y no vamos a cambiar. Si solamente lo vemos como un mero hombre, no vamos a ser transformados, no vamos a cambiar. Copiemos a los tesalonicenses y tengamos cuidado de no caer como los gálatas, que empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne, por no recibir de manera correcta al apóstol Pablo. Primero lo recibieron como un ángel, pero luego se olvidaron. Lo recibieron como un ángel a tal punto que parecía que estaban dispuestos a dar su propia vida por esos enviados. No perdamos la pasión, no seamos apáticos, porque también aprendimos que la apatía va a producir rebeldía y desobediencia. Los bendigo, sigan todos los posteos de el Classroom. Gracias por ser partícipes, gracias por permitirme hacer una de las cosas que más me gusta, es que enseñar la palabra. Si no tuviera usted que enseñar la palabra, ¿qué hago? Así que juntos edificamos a Cristo, juntos pueden escuchar de mi gracia y cuando pueden ustedes participar, puedo yo también recibir de la gracia de ustedes. Establezcamos mesas de gracias donde todos partimos el pan y todos nos retroalimentamos unos de otros. Salimos y nos alejamos de esos modelos donde hay solo uno al cual seguimos, donde todos juntos nos vamos edificando. Esa cultura establezcámoslas en nuestra casa de fe. Perdón, la hora me pasé, pero necesitaba redondear. Muy bendecidos.